satisfacción darles de nuevo la bienvenida al seminario online Imágenes de la Otra Edad Media, cuya tercera entrega nos congrega hoy. La Escuela del Prado programa este seminario internacional concebido y dirigido por el profesor Joan Molina, jefe del Departamento de Pintura Gótica Española en nuestro museo. Desde el control técnico nos acompañan Elena Fenalmor y Javier Pantoja, y también estamos en deuda con quien está al cuidado de los vídeos, es Sonia Prior. Mi nombre es Javier Arnaldo, me dirijo a ustedes como jefe de la escuela o centro de estudios del Museo del Prado. En esta tercera sesión intervendrán José Manuel Lucía Mejías, de la Universidad Complutense de Madrid, y Amaya Arizaleta, de la Universidad de Toulouse, precedidos de una introducción de Joan Molina desde las salas del museo. Tras las ponencias se abrirá un coloquio, como en otras sesiones, a partir de las preguntas que gusten ustedes plantear. Para la formulación de esas preguntas está disponible el chat, que solo debería servir para esta función, como ustedes bien saben. Nos congrega hoy un tema de tanto más calado que las sesiones anteriores. El título es Caballeros y Héroes, un título que evoca al instante la Edad Media, desde los cantares de gesta, los libros de caballerías, desde el cantar del Mío Cid al Tirant lo Blanc. Si en la sesión anterior aparecía de alguna manera la evocación a los juglares en su versión lírica, por así decir, a los cantores del fin amor, del amor cortés, hoy es el turno de un registro muy distinto de los juglares como cantores épicos, cantores que hacen suya la herencia de Homero, los que se modernizan y se replantean los valores homéricos, así como de la épica helenística y otras tradiciones, al fin y al cabo, de esa alta forma de la poesía. En definitiva, fue tarea medieval la restitución de Homero. Permítanme, en ese sentido, recordar dos versos que el Marqués de Santillana puso en boca de las musas. Dice así: perdimos a Homero, que mucho honoraba este sacro monte do nos habitamos. Bien, pues con estos versos que quieren preceder a lo que ahora viene, escuchemos la charla introductoria de Joan Molina, que lleva un título que hace pensar precisamente en el Marqués de Santillana. Dice: Armas y letras de un caballero humanista. Así pues, atentos. Es indudable que los superhéroes han cautivado y colonizado el universo audiovisual del siglo XXI. Batman, Spider-Man, Iron Man y otros muchos personajes de ficción han protagonizado películas, series y cómics. Aunque por medios visuales mucho más tradicionales, lo mismo sucede en la Edad Media con héroes que en cierta medida prefiguran a los actuales. Es cierto que fue en el mundo literario, desde el román al cantar de gesta, donde nació la idea de la caballería medieval, pero no es menos cierto que las imágenes contribuyeron decisivamente a establecer los códigos y la memoria de los héroes de ese periodo. Pensemos en la capacidad performativa que tuvieron los espectáculos efímeros, como los torneos, donde los caballeros aparecían engalanados con sus espléndidas armaduras y emblemas heráldicos, todos ellos prescritos según un preciso código, como bien se ilustra en este manuscrito francés del siglo XV. Fijémonos asimismo en numerosas representaciones concebidas para celebrar el triunfo de la caballería. Imágenes dotadas con gran fuerza retórica y que fueron emplazadas en espacios sagrados, caso de la gran estatua ecuestre de un caballero que aún se yergue en la nave de la Catedral de Bamberg, o en emblemáticos ambientes profanos, como el condottiero Guidoriccio da Fogliano, que preside la sala del Mappamondo en el Palazzo Público de Siena. Igualmente significativas resultan las innumerables representaciones de carácter funerario, retratos idealizados encargados para expresar eternamente la distinguida condición de los difuntos.
En resumen, las imágenes no fueron un reflejo pasivo de los textos, sino que participaron activamente en la definición de los códigos de la caballería medieval. Íñigo López de Mendoza, el marqués de Santillana, fue muy consciente del poder de las imágenes a la hora de definir su imagen personal. De ahí que promoviese y protagonizase el retablo de los gozos, uno de los conjuntos pictóricos más sorprendentes y originales de la tardía Edad Media hispana, actualmente expuesto en el Museo del Prado. El marqués, que vivió durante la primera mitad del siglo XV, fue uno de los nobles más poderosos de su época, pero también el paradigma del caballero humanista. De lo primero da fe su activa participación en algunas batallas contra los infieles. De lo segundo, su intensa actividad como escritor y su voluntad de reunir una nutrida biblioteca en la que, por su novedad, destacaban los libros de autores clásicos grecolatinos traducidos por humanistas italianos. En suma, y de acuerdo con los preceptos de la época, bien podemos afirmar que fue un hombre de armas y letras. El retablo de los gozos evoca en buena medida este perfil del personaje. Observemos primero los dos monumentales y ostentosos retratos del marqués y su esposa, dispuestos en el espacio central del conjunto pictórico. Ambos están representados como fieles devotos de la Virgen, aquí rememorada mediante una escultura de bulto redondo. Sin embargo, más allá de esta evidencia, debemos señalar que en el texto que está junto al marqués se habla de María como señora y doncella, es decir, se hace referencia a la Virgen en términos característicos del amor cortés. Igualmente, cabe destacar que los versos de los gozos marianos, que leemos en las filacterias de los ángeles que sobrevuelan en la zona alta del retablo, fueron redactados por el propio marqués. La transcripción de una composición literaria del promotor de la obra no es solo un hecho inédito, sino que también señala hasta qué punto se quiso que el conjunto pictórico fuera una manifestación tremendamente personal. Por último, se manifiesta una explícita voluntad de remarcar la condición nobiliaria del inspirador de la obra, ya sea mediante la distinguida indumentaria que viste, ya sea por la presencia junto a él de un paje que sostiene una espada, símbolo fundamental de la caballería. Además de proclamar de manera enfática su devoción mariana, parece claro que con el programa del retablo se quiso expresar visualmente la doble condición del marqués de Santillana como hombre de armas y letras. Por su propia condición de caballero tardomedieval, pero también de admirador de los clásicos y de sus mitos, el marqués de Santillana se nos antoja un perfecto prólogo para la sesión de hoy, en la que los profesores Lucía y Arizaleta nos hablarán respectivamente del rol de las imágenes en la percepción de los libros de caballería y también en la memoria de Alejandro Magno. Espero que sus charlas les resulten muy atractivas. Bienvenidos a la tercera sesión del seminario Imágenes de la Otra Edad Media. Bien, antes de empezar y de presentar al primer ponente, quiero recordar y anunciar también que ayer se colgó la segunda sesión editada del seminario, en la que pueden ver de una manera ya perfectamente fluida y sin los errores propios de una transmisión en directo, pues todo el curso de las charlas y el debate. No me detengo más y paso a presentar al primer ponente de hoy, el profesor José Manuel Lucía Mejías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, una persona con una dilatada trayectoria investigadora en diversos campos, entre ellos la edición de textos y las humanidades digitales, pero también especialmente, y por ello le hemos invitado hoy aquí, en el estudio de la literatura caballeresca, que ha abordado desde temas relacionados con la tradición artúrica hasta el Quijote, sobre el que ha publicado un sinfín de estudios, muchos académicos, pero también otros destinados a acercar la célebre obra de Cervantes a todo tipo de públicos. Entre los títulos que ha publicado destaco de los libros de caballería manuscritos al Quijote, de 2014, libros de caballería castellanos, los textos que pudo leer Don Quijote, de 2007, y en los últimos años diversas publicaciones que nos han acercado a los periodos de juventud, madurez y plenitud de Cervantes. Vital y polifacético, el profesor Lucía también destaca por su faceta como escritor.
y especialmente como poeta. Toda su obra poética hasta 2017 se encuentra reunida en el volumen El único silencio, y con posterioridad ha publicado los libros de poemas Versos que un día escribí de desnudo, de 2018, y Aquí y ahora, en este año 2020. Hoy le tenemos aquí, como decía antes, no solo como especialista en libros de caballería castellanos, sino también de la iconografía, de las ilustraciones de este tipo de obras, para impartir la charla que ha titulado Dos caballeros andantes castellanos ante el espejo de sus miniaturas, Cifar y Tristán. Adelante, profesor Lucía. Muchas gracias, Joan. Un verdadero placer estar con todos vosotros. Buenas tardes y buenos días, porque bueno, veo que hay gente de todo el mundo realmente en estas sesiones y en esta actividad, que realmente os doy la enhorabuena porque es realmente fantástica, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de Tristán y voy a hablar de Cifar, o de Cifar y Tristán en ese orden, y voy a comenzar hablando de números, aunque de alguna manera parece que se nos aleja un poco, pero también para situarnos, ¿no? Si nosotros vemos en Francia, o nos situamos en Francia, en lo que es el ámbito francés, más o menos se piensa que estamos alrededor de unos 500 manuscritos, ya sean unitarios o fragmentarios, que se han conservado de la literatura artúrica desde el siglo XII hasta el siglo XV. Una verdadera joyas, muchos de ellos unos libros cortesanos llenos de miniaturas fascinantes que seguimos trabajando y nos seguimos emocionando realmente cuando los vemos o podemos acceder a ellos. Bueno, pues de esos 500 manuscritos conservados, más o menos se piensa que puede ser un 50% de lo que realmente pudo crearse, vivirse y disfrutarse en el momento. Cuando nos movemos en el ámbito hispánico, que fueron decenas y centenares los que realmente se escribieron y difundieron, realmente la situación es muy desoladora. Si eran 500 ejemplares en el ámbito hispánico, es decir, en castellano, en catalán y en gallego-portugués, hemos conservado solo 18 manuscritos, entre unitarios y fragmentarios, como veremos, casi todos fragmentarios, y unos 9 testimonios impresos en varios ejemplares. O sea, solamente 18 testimonios. Algunos de ellos los hemos conservado, además, por una cuestión de papel. Es decir, muchos de ellos, como por ejemplo este que están viendo ahora, que es uno de los 3 folios conservados del único manuscrito medieval de l'Amadís de Gaula, el gran texto artúrico y castellano que realmente tuvo una enorme difusión desde principios del siglo XIV y todo el siglo XV. Bueno, pues de esa larga tradición textual de manuscritos hemos conservado solamente 3 folios, que como ven además son 3 folios fragmentarios porque forman parte de una encuadernación. Realmente lo sorprendente es encontrarnos con estos manuscritos que tienen esta belleza. Como ven, hemos conservado ese epígrafe en rojo y que en un momento dado, llegado el siglo XVI, solamente sirvieron como papel por el soporte de escritura. Pero así nos pasa con los fragmentos también medievales que hemos conservado del Tirán, que se utilizaban como una carpeta, como tantos otros códices que en un momento dado religiosos o eclesiásticos, pues nos pasa con el Tirán, o con el libro de Josep de Arimatea en portugués, o, como veremos, con un códice del siglo XV del Tristán de Leonís, que habíamos conocido solamente un fragmento, un folio, a principios del siglo XX, Bonilla y San Martín lo dio a conocer, pero que tuve la suerte en 1998 de poder dar a conocer 50 fragmentos más de este códice que se habían sacado precisamente de una encuadernación de un códice de la Biblioteca Nacional de España. Realmente fue un verdadero hallazgo y bueno, ya verán algunas de esas imágenes, porque además la curiosidad es que ese manuscrito
es un manuscrito miniado, un manuscrito con miniaturas. Pero ya veremos qué tipo de manuscrito es. Dentro de lo que es el ámbito de esta literatura, como les decía, un ámbito de una literatura artúrica con solamente 18 testimonios, me interesa sobre todo mostrar este ejemplar del libro del Caballero Cifar, sobre todo la singularidad dentro de la tradición castellana y casi la tradición hispánica, es decir, también la catalana y la gallego-portuguesa. Cuando en 1998 la profesora Elisa Ruiz hizo un artículo sobre la tipología de los manuscritos castellanos del siglo XV, bueno, estableció tres elementos, tres tipos de tipología de manuscritos que nos pueden ser muy útiles para que vean la diferencia precisamente de esas tradiciones que tienen que ver también con lectores y que tienen que ver también con los receptores, ¿no? Ella hablaba, la profesora Elisa Ruiz, de unos libros cortesanos, de los libros eclesiásticos y luego de los libros corrientes. Bueno, los cortesanos son los puros y gotizantes, los cortesanos humanísticos, que lógicamente ya en el siglo XV empiezan a tener su presencia, en parte por el Marqués de Santillana, como antes nos recordaba el Joan, los libros piadosos y los libros pseudocortesanos, que están un poco en el límite precisamente con esos otros libros, como les decía, corrientes. Bueno, en esa tradición es donde vamos a encontrar precisamente este códice de finales del siglo XV que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, tendríamos luego los libros eclesiásticos, que no me interesan ahora, digamos, con toda la tipología, precisamente por salirse de este ámbito de la literatura artúrica, de los héroes y los caballeros y cómo se representan, y luego los libros corrientes. Esos libros corrientes que nos están hablando de una verdadera industria editorial al margen de los grandes scriptoria, nobiliarios o también monásticos que se van a ir desarrollando a lo largo de la Edad Media. Porque a veces nos olvidamos que estos libros, que en su mayoría son los que hemos conservado, que son unos libros fantásticos, maravillosos, que realmente dignos de una grandísima biblioteca, eran solamente una pequeña parte de esa enorme industria editorial del libro manuscrito que sobre todo se va a proliferar en Europa a partir del siglo XIV y que en el siglo XV va a propiciar precisamente la necesidad de nuevos inventos para hacer estas copias lo más rápida posibles y precisamente donde llegaremos a la imprenta a mediados del siglo XV. Bueno, en esos libros corrientes, a los que luego me dedicaré un poquito más, porque ahí estaremos el otro de nuestros protagonistas, Tristan, ahora quiero que vean y que disfruten de este libro del Caballero Cifar, de este texto caballeresco que nace alrededor de Toledo, de la Catedral de Toledo, a principios del siglo XIV. Bueno, un texto, como ven, maravilloso, a 2 columnas, la primera de Vitela, tiene 272 miniaturas que además nos están mostrando los intereses que este texto caballeresco incita y promulga a finales del siglo XVI. El interés del diálogo, del aprendizaje, pero sobre todo el interés bélico, el interés de la caballería, en esa representación de este héroe, en este caso, de estas maravillosas miniaturas que les he traído de asunto bélico, en donde realmente muestran una calidad de ejecución, que en el fondo es de Juan de Carrión, del taller de Juan de Carrión, uno de los más importantes miniaturistas precisamente del siglo XV. Pero junto a esas escenas bélicas, que van a ser habituales y no solamente las de batallas, sino también algunas que tienen que ver con combates singulares, hay una parte esencial en este libro, en el libro del Caballero Cifar, que es los castigos del rey de Mentón, Cifar con sus hijos, Roboán y Garfín, al que se dedica a hacer un regimiento de príncipes, porque así nace precisamente a principios del siglo XV y luego se va a ir desarrollando. Regimiento de príncipes en donde va a contar historias que van a estar apoyadas, bueno, enseñanzas que van a estar apoyadas por cuentos, por exempla. En este caso, el exempla del rey que vio a un predicador predicar y que al final le va a dar la receta, con el físico le va a dar la receta para curar los pecados. Pero
En este libro, como digo, es un libro completamente fuera de lugar, fuera de lo que es lo habitual, porque lo habitual en la recepción y en la difusión de la literatura caballeresca en Castilla y en toda, también en la parte peninsular, es precisamente estos textos, como lo veíamos el primero del Amadís de Gaula. Este es un fragmento, como ven también, de esos 50 fragmentos con sus miniaturas, un libro corriente, un libro hecho en papel de baja calidad. Como ven, está pegada una página con otra porque se habían utilizado en el siglo XVI para fortalecer las guardas de otro libro, en donde aparecen todas estas aventuras, también caballerescas, en donde, como ven, la miniatura ocupa un espacio importante dentro de esta enorme tradición de textos que en muchos casos los hemos perdido y aquí hemos tenido la suerte de poder rescatarlos. En este caso, como ven, son 3 fragmentos que hemos podido recuperar, o este que ocupa todo un folio, en donde, bueno, la crueldad, además, casi gore, de esos enfrentamientos, lo pueden ver ustedes. Y sobre todo me quiero quedar con esta y con esta quiero acabar. Es una escena para que vean también la riqueza iconográfica de estas imágenes que a priori, frente a, lógicamente, a ese libro cortesano maravilloso del Caballero Cifar, parece que son completamente escenas naif o que no en un momento dado de menor calidad. Tienen menor calidad artística, pero realmente tienen una enorme fuerza iconográfica. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como ven, se puede intuir o pueden ver a un caballero, una dama, una tienda, una fuente. Es decir, tendríamos ese espacio del locus amoenus, en donde la fuente nos está indicando una escena amorosa. Y realmente es un diálogo. Como pueden ver, las manos, lo que está representando es a la reina Iseo, a la enamorada de Tristán, y al caballero Palomedes. Es una conversación. En el texto, la conversación dice lo siguiente. Señora, le pregunta a Palomedes, de pronto la reina Iseo está muy triste porque ha mandado matar a su criada Brangel y de pronto se arrepiente precisamente de haberlo hecho, pero no la encuentra. Y cuando la reina oyó aquesto, fue muy alegre, díxole: caballero, si vos me trasedes a la mi doncella Brangel, no ha cosa en el mundo que yo non faga por vos. Et el caballero dixo: señora, yo vos prometo bien y lealmente que vos la traiga aquí ante vos de aquí a 4 días. Pero realmente ese lealmente es una falsedad, porque el caballero Palomedes, enamorado de Iseo, quiere aprovechar esta situación para llevársela con engaño. Y ahí aparece la imagen. Si ven, está con los pies abiertos, está llegando a la escena, pero es un caballero traidor. Y hay 3 elementos esenciales que nos lo están indicando precisamente en la iconografía. Por un lado, está de espaldas. Por otro lado, está de perfil. Y además, si se fijan, tiene la boca abierta. 3 elementos que nos van a indicar precisamente que ella ha hecho un don con Triñán, le ha dicho que cualquier cosa se lo pueden dar, pero que realmente eso que le van a dar es precisamente una falsedad. Así que una riqueza enorme la que tenemos en estos 2 grandes caballeros, Cifar y Tristán, que son también 2 superhéroes que han podido triunfar precisamente en lo que es esa Edad Media que nos ha dejado muy pocos testimonios, pero algunos precisamente tan maravillosos como este. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lucía, por esta dinámica y expresiva ponencia. Vamos a seguir ahora, vamos a continuar con la intervención de la profesora Amaya Arizaleta, catedrática de Estudios Medievales Hispánicos en la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Medievalista y filóloga, su interés principal ha sido hacia la memoria y la mitificación medieval de Alejandro, y esto le ha llevado a analizar la figura de Alejandro en los contextos culturales medievales y en la literatura castellana. Sobre este tema es autora de diversos estudios, como la traslación de Alejandro, así como múltiples ensayos sobre los libros alejandrinos. Igualmente ha estudiado las escrituras de la Cancillería castellana en un libro titulado Les Clercs au Palais de 2010. Su profundo conocimiento de la asimilación y percepción de la figura de Alejandro Magno en la Edad Media nos han llevado a invitarla
para que nos hable de la fortuna visual de este célebre personaje en la ponencia titulada La metamorfosis de un héroe antiguo, Alejandro Magno y la otredad. Gracias a Joan Molina por su invitación, a todo el equipo técnico por la ayuda que nos están prestando y muchas gracias a ustedes por su presencia. Alejandro III de Macedonia fue durante su vida misma y desde su inmediata posteridad icono a medida de cualquier ambición terrenal. Subió al trono a los 20 años y desconoció la derrota en el campo de batalla. Murió en Babilonia a los 33 años. Fue fulgurante la construcción de su leyenda a partir de la obra de autores grecolatinos como Julio Valerio, Quinto Curcio, Pseudo Calístenes o el mismo Plutarco. Su personaje se transfiguró constantemente, dilatándose en el espacio y en el tiempo. Como ha recordado Catherine Gallier-Boucassas, Alejandro actuó fuera de la norma, sobrepasando todo límite. A los rasgos épicos de su figura, los autores medievales sumaron una fuerte dimensión novelesca, ofreciendo al relato de su vida una forma híbrida y original, tanto en el texto como en la imagen. Los múltiples avatares de Alejandro Magno proporcionaron, pues, a sus receptores medievales un modelo de héroe de acción capaz de obtener lo imposible. La figura alejandrina representó lo humano y lo sobrehumano. La memoria de Alejandro invitó a soberanos y aristócratas, a clérigos y monjes a recrear la antigüedad proyectando los valores del tiempo presente, el medieval, sobre el retrato del héroe, imponiendo a contenidos clásicos formas contemporáneas. La memoria de Alejandro también brindó a esos públicos la ocasión de llevar a cabo apasionantes viajes virtuales. Y hoy diríamos más que nunca, voyage en chambre. Les invitamos esta tarde a uno de sus viajes que nos conducirá a los territorios de la aventura, la curiosidad, la fantasía y la caballería, que nos permitirá intuir la fascinación que sintió el mundo medieval por el conquistador griego, motor de un mito histórico literario de amplísima difusión y personaje global, siempre reconocible por la presencia constante de una imagen modélica, la del Alejandro monarca, soberano del mundo y de los mundos. Esa representación paradigmática de la majestad es la que abre uno de los manuscritos del Panteón de Godofredo de Viterbo, seguramente realizado para Federico II, emperador del Sacro Imperio Germánico en la primera mitad del siglo XIII. Fue aquel un tiempo henchido de voces de poetas que cantaron a Alejandro y de manos de artistas que lo pintaron. Uno de dichos maestros de la memoria alejandrina recordaba que todo buen conquistador debía llevar consigo tinta, pluma y pergamino para que su vida fuera pintada. El manuscrito 24-364 de la Biblioteca Nacional de Francia es el más abundantemente ilustrado de los libros de Alejandro occidentales. Quien lo ilustró retrató al monarca siendo retratado como elemento del episodio de los amores del conquistador con la reina etíope Candace. La mano que pintó esta imagen no ignoró la construcción en abismo que representa al maître de peinture acompañado de su aprendiz. Ese maestro pintor era, según la tradición, Apeles, retratista preferido del Alejandro histórico y desde Plinio el Viejo, encarnación de todas las figuras textuales y visuales del artista. El dibujante no olvidó apuntar a los ojos del monarca para atraer la mirada del espectador. Igualmente atraído se encuentra quien contempla esta escena de la concepción de Alejandro. La imagen propuesta por el manuscrito real Royal 20AV de la British Library es delicada y da a ver un adulterio marcado por la presencia de un amante doble, figura de hombre en la cama con la reina Olimpias y figura del mismo, Nectanebo, metamorfoseado en dragón, volando por encima de la pareja. La imagen es la suma de los mundos que posibilitan el nacimiento futuro del hijo del mago dragontino. El Alejandro adivinado, gracias a esta imagen, conducía con claridad a sus receptores hacia los dominios del bestiario fantástico.
La viñeta establece la atractiva ambigüedad del personaje, polimorfo y dual en su misma génesis, tocado por la magia. La leyenda de Alejandro, inspirada en la historia, se transformó muy pronto en epopeya fantástica. Al tiempo, la iconografía de la maravilla daba pie a imágenes innovadoras en los manuscritos que contenían el relato, pronto caracterizado por el paso del monarca griego a un universo virgen, reservado a los dioses, buscando ganar un saber y un poder normalmente prohibidos a los simples mortales. Cobraba así sentido la concepción fabulosa del héroe. En esos espacios misteriosos de Oriente, Alejandro se encontró con los monstruos y los seres fantásticos. El ilustrador de la segunda parte del Roman de toute chevalerie conocía la tradición teratológica, al igual que la mayoría de los artistas que pintaron la aventura alejandrina, quienes no dejaron pasar la ocasión de dar a ver de manera muy plástica los catálogos, casi historietas gráficas, de las maravillas de Oriente. Esos territorios inaccesibles encerraban seres temibles como Gog y Magog, de los que triunfaba el héroe en una larga serie de experiencias iniciáticas. En el manuscrito 24-364, Gog y Magog son caníbales pilosos. Uno de ellos come un brazo humano, el otro mata a un hombre con un cuchillo, uno devora una serpiente y otro un sapo. En el mismo territorio del códice, un horrible nadador desnudo, lo ven aquí, devora un cadáver cerca de otros monstruos asesinos de animales. La victoria de Alejandro y sus soldados sobre las criaturas feroces ha de ser interpretada en clave alegórica a partir del rechazo de la diferencia según parámetros inaceptables hoy. La animalidad es doblegada por lo humano. Los pueblos subyugados ponen de relieve el triunfo de la cultura y la civilización sobre el estado natural. El Alejandro medieval es generoso con los pueblos cuyas costumbres son inofensivas, pero no duda en castigar cruelmente a aquellos cuyas prácticas juzga malignas. De ello es testimonio explícito el episodio del encuentro con el hombre salvaje, narrado entre otros por la castellana General Historia de Alfonso X, donde se lee cómo el soberano probó a hacer hablar una lengua comprensible a ese individuo agreste con el que se había topado en su avanzar hacia la India, mediante el ofrecimiento de una muchacha virgen, y cómo, al no tener éxito, mandó que le togliesen la manseviella e él murió entonces, e fizo ruido como bestia fiera, mas non que hablara otra cosa. Y los caballeros prisiéronlo de cabo por mandado de Alexandre, y lleváronlo preso, y maravillóse el rey mucho de la figura de él. Y mandó luego que lo atasen bien y que lo quemasen. Y fue fecho. El espantoso desenlace es dado a ver en el manuscrito Royal 15E de la British Library, conocido como libro de Talbot, entregado como regalo de boda a Margarita de Anjou con motivo de su enlace con Enrique VI de Inglaterra. El maestro de Talbot supo expresar el pavor del supliciado en ese cruce de miradas. Otra vez, la mirada. Miradas entre el salvaje y la muchacha, víctimas ambos de un Alejandro obnubilado por el imperio. Vale la pena señalar que, en una decisión claramente estética, el miniaturista suprimió el atributo más reconocible del hombre salvaje, su pilosidad, evitando de tal manera identificarlo con el mundo animal, igualándolo, de manera paradójica, con el propio Alejandro, imberbe y pulido. Algo muy semejante sucedía con el folio inmediatamente anterior de ese lujoso manuscrito Talbot. Allí los miembros de la corte inglesa descubrían a las hipopodas, temibles mujeres antropófagas, pero muy bellas, pintadas en su total desnudez y con hermosas pezuñas calzándoles los pies. Los diferentes ciclos alejandrinos explotaron convenientemente los encuentros de Alejandro con aquellos seres otros, diferentes, femeninos. Se escribieron y pintaron sus relaciones con Candace y con Talestris, reina de las Amazonas, y su enfrentarse a pueblos de mujeres durante su conquista de la India. Pero esas acciones de Alejandro raramente eran sentimentales o corteses. El conquistador estaba movido por el poder, no por el amor o por el sexo.
Pasemos un par de folios más del manuscrito Talbot, hasta llegar a las escenas más conocidas de la aventura alejandrina y de su casi metamorfosis en ser alado o en animal acuático que estudió Chiara Frugoni. Los encuentros sucesivos con seres fantásticos preparan la decisión de Alejandro, siempre movido por la pulsión escópica, es decir, por el deseo compulsivo de ver el mundo. Todo esto hizo llevar a Alejandro a inventar procedimientos que le permitían observar, saciar su curiosidad, en una carrera extenuadora hacia la realidad más esquiva. Explora los fondos marinos y vuela, ambicionando igualar su mirada con la de los dioses. Adquiere así el aura de un aventurero espacial que hace retroceder las fronteras del mundo y del conocimiento. La tradición textual dejaba clara la implicación del soberano en la construcción de las máquinas que le permitieron subir a los aires y bajar a los mares, precisando las técnicas de fabricación del vidrio y la ingeniería del batiscafo. En el manuscrito Talbot se contempla la proeza técnica del artefacto volador, así como la variedad de los peces entre las aguas del océano, los cuales permiten al conquistador comprender el funcionamiento de las sociedades humanas. A medio camino, entre el monarca curioso y el guerrero sin piedad, los miniaturistas supieron crear emociones que nos resultan hoy todavía cercanas. El que acaso sea el manuscrito más espectacular de todos aquellos que encierran los ciclos iconográficos alejandrinos, el 264 de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, da a ver el recelo de Bucéfalo durante la noche pasada, cuando una tormenta de dragoncitos lo sobrevuela. El miniaturista Jean de Gris supo comunicar el miedo del animal, destacando su mirada asustada sobre un fondo intensamente coloreado de oro. Y llegamos ya a territorios hispánicos. El manuscrito O del libro de Alexandre, que perteneció al marqués de Santillana, del que se hablaba antes, contiene dos miniaturas singulares que representan una a Alejandro contando a sus hombres la historia de Aquiles en el sitio de Troya y la otra, el baño casi fatal del monarca en el río Cidno. Este díptico constituye un unicum en el panorama de la miniatura castellana contemporánea, como ha demostrado Rosa Rodríguez Porto, y fue probablemente elaborado este manuscrito en la corte de Sancho IV de Castilla y León. Ambas imágenes están relacionadas con la muerte, mantenida a distancia por partida doble, por la palabra del soberano que hace revivir la memoria de Aquiles y por la voluntad divina que impide la tragedia en las frías aguas del río. La primera miniatura muestra una imagen especular, destinada a un público cortesano acostumbrado a los rituales de lectura compartida. El pequeño sarcófago, que ha de ser reconocido como tumba de Leácida, se asemeja a un pupitre que espera un libro. Es evidente la puesta en abismo que intensifica los vínculos entre el libro y la imagen, entre el pasado y el presente. El objetivo de todo ello era la provocación del deseo de emular las hazañas guerreras del rey Alejandro en un tiempo de conquista por parte de los receptores de la obra visual y verbal. No resisto a la tentación de indicarles, incluso si no lo pueden apreciar porque se trata de un detalle muy, muy fino, que el ojo derecho de la figura de Alejandro es rojo en el manuscrito, en consonancia parcial con uno de los versos del propio libro de Alexandre, el uno ojo a verde y el otro vermelho. La segunda miniatura representa así la percepción emocional de quienes rodeaban al monarca, que reaccionan al accidente con los esperables gestos codificados de dolor. Por tanto, la primera miniatura desarrolla visualmente las nociones de caballería y de sabiduría monárquicas, cuando la segunda posee una clara tonalidad cristológica. Como hemos sugerido Rosa Porto y yo misma, siendo posible asimilarla a un descendimiento de cruz. Sea como sea, la simetría de las imágenes añadidas culmina la visualización de la compleja figura de Alejandro, conquistador cruel y soberano sabio favorecido por la divinidad. Algo semejante parece haber sucedido, por ejemplo, en los frescos del Palacio Abacial de San Zeno, en Verona,
identificado recientemente como representación de Alejandro Magno para elección del emperador Federico II, aquel para quien se pintaba el personaje de Alejandro en majestad con el que comenzábamos nuestro breve viaje. Nuestro retorno a Occidente y a una tipología imperial de los saberes y de los poderes, argumentada en infinitos tratados, enciclopedias y poemas, culminará el recuerdo de una de las figuras más fascinantes que el mundo haya conocido, en muy gran parte construida por el imaginario y la mirada humanos. Diverso y uno, Alejandro invadió el verbo, los textos, el universo, las miradas. Caballero, maestro, inventor, soberbio, valiente, alter Christus, modelo de monarquía, muchos fueron los Alejandros medievales. La figura del rey conquistador Alejandro respondió a lo largo del medievo a la aspiración utópica de conocer exhaustivamente las realidades naturales y sociales, de combinar los contrarios, de reunir Oriente con Occidente, de dominar la realidad y la imaginación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Arizaleta. La ambigüedad y la superposición de mensajes en ocasiones aparentemente opuestos fue ya una de las ideas que sustentaron las exposiciones realizadas en la última sesión por Mireia Castaño y Séverine Lepap. En esa ocasión vimos, por ejemplo, cómo los objetos de amor cortés podían oscilar entre ideales cortesanos y caballerescos, pero también evocar mensajes de tipo erótico. Por el otro, también vimos cómo la lectura de los célebres tapices de la Dama y el Unicornio, un presente matrimonial, eran o podían ser interpretados como un canto a la pureza, pero también eran susceptibles de ser leídos como una alegre mensaje, una invitación casi a los placeres carnales. Una aproximación casi semejante, podríamos decir, o paralela, nos presentan hoy en el terreno de la caballería y también de los héroes Lucía y Arizaleta, los profesores Lucía y Arizaleta. Imágenes que nos ofrecen un amplio espectro de significados e interpretaciones en función muchas veces de los intereses de los espectadores de estas imágenes. Veamos, por ejemplo, el libro del Caballero de Cifar, una obra realmente curiosa por lo heterogénea que es ya conceptualmente, puesto que combina el tratado moral con las aventuras caballerescas. Y a ratos se nos presenta pues como un libro de caballerías y también en otros como un manual de príncipes. Una circunstancia pues que determina un claro hibridismo que también afecta a las imágenes, al carácter de las imágenes, en algunas, las de carácter militar, muy tocadas por ese elemento caballeresco, otras con esa vertiente moralizadora y ejemplar. Y una intersección de contextos y ambientes que también afecta, a, como hemos visto, a las representaciones relacionadas con Alejandro, sobre todo la que ha propuesto en último lugar la profesora Arizaleta, el libro de Alexandre, conservado en la Biblioteca Nacional, que no deja de ser un libro concebido para un público cortesano, pero que fue copiado e ilustrado en un medio clerical. El análisis de las imágenes y de las obras que contienen imágenes pone claramente de relieve que en lugar de una Edad Media ortodoxa nos hallamos siempre ante una Edad Media polifónica, una Edad Media donde se articulan programas y imágenes capaces de trasladar mensajes de signo muy diverso y a veces de complementarse estos mensajes en una misma obra. Obras casi, diríamos, abiertas, que ofrecían al espectador pues, opciones interpretativas, como he dicho en principio, en función muchas veces de los intereses, inclinaciones o de los registros naturalmente culturales. Bien, vamos ya a pasar al turno de preguntas, al debate, e invito al profesor Lucía y también a la profesora Arizaleta que abran sus audios y sus vídeos. También el tiempo es limitado, tenemos 15 minutos largos, pero no mucho más. Bien, la primera pregunta va dirigida al profesor Lucía y nos la hace Pablo de Sevilla.
Se ha supuesto que el libro del Caballero Cifar fue hecho para la corte de Enrique IV de Castilla. Si es así, ¿cómo piensa que pudo ser utilizado este libro en la corte? ¿O cómo eran utilizados estos libros en la corte? ¿Eran leídos a nivel público o utilizados a nivel privado? ¿Sabemos alguna cosa de la recitación y sobre todo también de la posible contemplación de esas imágenes? ¿O cómo se utilizaba el libro de lujo como un elemento de prestigio en la corte? Sí, sí, ahí, digamos, realmente con el libro del Caballero Cifar, con este manuscrito, es decir, con este testimonio, es todo dudas y preguntas, ¿no? Porque realmente no hay tradición de libros cortesanos de este tipo en Castilla. O sea, realmente esta obra es una isla en donde, bueno, el rey Sancho IV, o sea, Enrique IV, sí que, por ejemplo, al mismo Juan Carrión, tenemos el libro de la Montería, tenemos otras obras, pero a la hora de hacer esta obra no tenía unos modelos tampoco iconográficos en los que basarse, como hay en tantísimas obras, digamos, o motivos iconográficos, sobre todo religiosos, ¿no? Entonces es todo un misterio que sí que tiene que ver con esa nueva lectura que, como muy bien decías, Joan, el libro del Caballero Cifar, cuando nace en el siglo XIV, nace realmente como un regimiento de príncipes, como un manual práctico para poder enseñar no solamente con los castigos del rey de Mentón, sino con la propia vida y el desarrollo de la vida y la forma bélica de comportarse del propio Caballero Cifar y de sus hijos, ¿no? Que al final termina mejorando el linaje porque de rey termina siendo emperador, ¿no? Y terminamos con el emperador Rogoán, ¿no? Entonces es todo un misterio y luego además tenemos la suerte, y esa suerte la pongo entre comillas, que ya desde 1526 este códice está en Francia. Bueno, está en Francia, está en Europa, sale y lo tenemos ya además en las manos de Margarita de Austria y luego en María de Hungría, la hermana de Carlos V, ¿no? Es decir, siempre ha estado muy vinculado a una realeza y realmente no sabemos muy bien esa lectura, que seguramente era una lectura mucho más del círculo privado del rey, que no tanto pensar en una lectura pública o en una lectura en donde, o una difusión, como pues sí que podrían tener esos libros caballerescos corrientes, que sí que realmente tienen una difusión además por toda Europa, en donde hay un público mucho más de esa lectura pública a la que estamos acostumbrados y que conocemos, ¿no? que existía en la corte y fuera de la corte, ¿no? Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es para Maya Arizaleta. La propone Ana de San Sebastián. Alejandro es un auténtico filón visual y sus imágenes tuvieron un gran predicamento pues, en la antigüedad, en la Edad Moderna. Nos pregunta cuál es la diferencia más importante que a su juicio hay entre las representaciones realizadas entre estos periodos y los que nos han llegado de la Edad Media. Es decir, ¿qué particularidad tienen las imágenes de Alejandro Magno en la Edad Media en relación a la antigüedad y a la Edad Moderna? Sí, sí, he visto pasar esta pregunta en el chat, ¿no? Y bueno, es muy interesante, habría que dedicar muchas horas a hablar de esta cuestión. Sin ser especialista de arte clásico, primero para hablar de la antigüedad, yo diría que las representaciones de Alejandro de esta época son idealizantes, muy favorables al héroe joven, representado con toda su belleza masculina. Pienso en el busto más conocido, el que aparece en la página de Wikipedia cuando uno va a buscar informaciones sobre Alejandro Magno, ¿no? El busto que está en el British Museum y toda la serie de copias y de imitaciones. O si no, podemos pensar en el mosaico de Nápoles que representa a Alejandro durante la batalla de Issos. El periodo de la antigüedad recuerda al conquistador heroico muerto en la flor de la juventud, y precisamente para responder también a una pregunta que he visto en el chat, las representaciones clásicas no son aquellas que favorecen la presencia de seres mitológicos que luchan con el conquistador. El espacio fantástico es el espacio medieval. La Edad Moderna, para responder a Ana, por boca de Joan Molina, yo creo, también sin ser especialista, que prefiere ilustrar los episodios de la vida de Alejandro de manera
quizás se podría decir más anecdóticamente, ¿no? Pero sin que esto sea peyorativo. Hay una profusión del detalle, de la construcción narrativa. Gusta mucho el construir grandes historias en las que el espectador pueda casi, bueno, pues hundirse, ¿no? Se busca una representación de la gloria y es interesante también, al hilo de lo que se decía, ver cómo el propio Carlos V tuvo una relación con Tiziano, cómo Alejandro la mantenía con Apeles. Carlos V, que viene de la Casa de Borgoña absolutamente fascinada por la memoria alejandrina. Ese horizonte de expectativas moderno va a retratar bueno, pues a un Alejandro que da pie a casi todo. Y yo les invitaría a los curiosos quizás a que fueran a ver uno de los cuadros más famosos que dan a ver la versión moderna de la segunda miniatura que yo les he puesto. Es el cuadro de Van Eyck, que está en La Haya, 1630. Vemos cómo Apeles hace el cuadro, el retrato de Candace, no de Alejandro, y aprovecha para representar toda la pintura de su tiempo. Es decir, que también Alejandro, insisto, da para todo. Muy bien. La tercera pregunta, que nos la hacen desde Latinoamérica, de Andrés de Caracas, es para el profesor Lucía. Nos habla un poco del éxito del Caballero Cifar más como una excepción que como una norma, ¿no? Es decir, y nos pregunta por qué en Castilla los libros de caballería no gozaron del mismo predicamento que en otros lugares de Europa. Al principio, cuando ha hecho su exposición, ha hablado de las pérdidas, naturalmente, de manuscritos, pero esta pregunta me retrotrae a algo que había oído hablar al profesor Rico, que enfatizaba que como Alfonso X había privilegiado la historia y no los libros de caballería, pues un poco había dejado una huella, ¿no? Era una manera quizá muy simplista o sintética, por decir más que simplista, sintética, es decir, que en el siglo XIII sucedió algo que hizo que Castilla, o el mundo castellano, estos libros no progresaran quizá como en otros espacios. Según usted, Sí, sí. ¿cuál Bueno, es la... en realidad vamos a tener en el 14, es decir, porque bueno, en realidad, claro, toda la parte artúrica va a llegar al final del 13, y vamos a tener esas prosificaciones y traducciones, pero nosotros vamos a tener dos caballeros fundamentales, que va a ser Cifar, por un lado, que es una apuesta un poco de la Catedral de Toledo y que tiene que ver también con esa parte del clérigo y una determinada forma de entender también la relación del poder y cómo relacionarse la nobleza con la monarquía, y por otro lado la Amadís de Gaula. La Amadís de Gaula sería nuestro Lanzarote, es decir, sería ese personaje realmente importante ya desde el 14, que va a tener muchísimo predicamento 14 y 15. Pero es curioso porque realmente tenemos muy pocos datos en Castilla de manuscritos que lógicamente hemos perdido. Por ejemplo, cuando se ha hecho ese mismo trabajo en Cataluña, bueno, en el ámbito catalán, no solamente Cataluña, sino Cataluña, Valencia, se han descubierto hasta 60 manuscritos que estuvieron en inventarios de bibliotecas, ¿no? Y en cambio solamente tenemos 5 o 6 en inventarios castellanos. Y eso ha hecho pensar falsamente que en Castilla no había libros. Lo que no hay son precisamente documentos y fuentes documentales, que tendremos que esperar hasta 1430 para sobre todo tener esas fuentes documentales post-mortem, y sobre todo nosotros en Castilla tenemos de grandes señores, no tenemos de esa burguesía o de esos medios nobles, que sí que hay muchos en Cataluña, que sí que tienen un libro o que tienen hacerlo, ¿no? Entonces realmente hay mucho más de libros de caballerías. Lo curioso es que precisamente estos manuscritos los hemos perdido por el éxito, que también hay una pregunta por ahí que había en el chat, por el éxito de los libros de caballerías impresos. Es decir, con la refundición de la Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo a finales del 15, se crea todo ese género caballeresco, género editorial de los libros de caballerías con más de 80 títulos durante el 16, que hizo que de pronto mucha gente, que para nosotros nos puede parecer escandaloso o casi imposible, ¿no?, que tuviera un manuscrito de la Amadís, prefiriera comprarse el ejemplar impreso
y hacer desaparecer ese manuscrito de su biblioteca, o ese maravilloso manuscrito miniado que nosotros pensábamos nunca que un manuscrito miniado pudiera pasar a convertirse en papel, simplemente, ¿no? Y entonces, el éxito precisamente en Castilla de los libros de caballerías impresos hicieron que muchos de estos maravillosos manuscritos lamentablemente los hemos perdido como manuscritos unitarios. Bueno, los que estamos aquí, los tres que estamos en pantalla, aún tenemos mucho aprecio por el libro físico, pero esto que está relatando usted también está sucediendo ahora, porque digamos que se están vendiendo muchos de los libros físicos y estamos pasando al libro digital, o sea, también estamos en un momento de revolución donde hay un cambio realmente drástico, ¿no? Y estas bibliotecas que nos acompañan, que hacen de fondo de nuestras exposiciones, van a ir desapareciendo quizá poco a poco, ¿no? Bueno, pasemos a la tercera, a la cuarta pregunta, ahora para Maya Arizaleta, y la formula Jeremy de Oxford. Es en relación al Marqués de Santillana, que ha salido, pues curiosamente ha salido en las tres charlas, este personaje tan importante, tan crucial de la historia de la literatura, pero también de como promotor artístico hispano del siglo XV. Y la pregunta hace relación al interés que tuvo el Marqués de Santillana hacia las historias de Alejandro, porque me parece que tuvo 3 o 4 manuscritos, algunos de ellos iluminados. El libro de Alexandre mismo que ha proyectado al final estuvo en la biblioteca del Marqués de Santillana. Y la pregunta era obvia: ¿a qué obedece, según usted, el interés de este noble castellano del siglo XV hacia el héroe macedonio? Y si podemos considerarlo un ejemplo paradigmático del interés de los nobles y de los cortesanos de ese momento. Sí, bueno, la primera respuesta es bastante simple, ¿no? Todo individuo que pretendía gobernar, que pretendía ejercer cierto poder, se remitía a la figura de Alejandro. No hay más que pensar en el Rey Sol en Francia o en Napoleón, mucho más tarde, para comprender que hay un deseo de imitar las hazañas de Alejandro. Si volvemos al siglo XV, si volvemos a esos siglos finales de la Edad Media, Alejandro está muy presente en la vida de la corte castellana, como de todas las cortes europeas. Mencionaba antes la corte de Borgoña, hemos hablado de la corte inglesa, porque Alejandro es elemento de la educación de los jóvenes. Los ideales de corte de la nobleza contienen a Alejandro. La aristocracia se está mirando en Alejandro, y el Marqués de Santillana, del que estamos hablando hoy, se interesa mucho por esa materia alejandrina. Tiene la traducción de Quinto Curcio por Pier Cándido de Cembrio, y también tiene en su biblioteca una comparación entre César y Alejandro, es decir, que está realmente pensando en cómo construir una imagen de sí mismo como individuo poderoso y cómo darse a ver como individuo virtuoso y noble. Alejandro está muy presente también en la poesía del siglo XV, aparece como comparación quizás puntual, pero está siempre ahí, y los poetas utilizan la figura del macedonio para alabar o para amonestar a los gobernantes. Se defiende que la nobleza es virtud. Entonces, en función del modelo o del contramodelo que hemos visto de Alejandro, se puede plantear una lección moral a todos aquellos poseedores de libros de los que se nos ha hablado en la primera parte de la conferencia. Alejandro es que, por decirlo de manera un poco familiar, sirve para un roto y para un descosido. Es la carta ideal para tratar de todo lo que tiene que ver con el poder. Bueno, hacemos un par de preguntas más, una para cada uno, porque hay muchas, hoy hay muchas preguntas. Una para José Manuel Lucía, como experto en Cervantes y su obra cumbre, El Quijote, nos preguntan, no veo quién lo hace porque me han pasado una pantalla, pregunta por las posibles influencias medievales, tanto literarias como iconográficas, de Dulcinea, en tanto que personaje dual e imaginario. Bueno, eso ya nos da para otra, pero para otra o dos. Cuando estaba formulando la pregunta he pensado, aquí podemos dar pie a otra sesión. Pero no. A otra sesión, sí. No, tiene lo bueno de Cervantes y de los lectores de su época, porque claro, tenemos que pensar que también nos tenemos que quitar esa idea
de que un lector de finales del siglo XVI, principios del XVII, es ajeno a la literatura caballeresca. Es todo lo contrario, o sea, tiene la literatura caballeresca muy presente, no solamente por los libros de caballerías, desde a partir de ese Amadís de Gaula de finales del XV, sino porque está en el teatro, está en los romances, está en la narrativa caballeresca breve, o sea, rodea absolutamente a la vida cotidiana, ¿no? Y lógicamente en todo eso hay un elemento fundamental, que lógicamente se habló en la sesión anterior, que es el caballero, como muy bien dice en un momento Don Quijote, es plenamente caballero cuando tiene a quien amar y tiene correspondencia de ese amor. O sea, un caballero solamente, digamos, en el ámbito de las armas, no está completo a no ser luego ya de digamos, ese Perceval o ese ya caballero cristiano, ¿no? Pero este caballero de la tierra tiene que tener esa otra parte que es Dulcinea. Y ahí se juega con toda una serie de referentes que es maravilloso, porque por un lado se juega con Dulcinea, pero por otro lado se juega con las damas lascivas, es decir, con también otro motivo caballeresco en donde aparece Maritornes. Entonces, de pronto, todos los lectores de la época, por eso el Quijote se leía con una carcajada, tenían detrás toda esa literatura caballeresca que realmente les hacía morirse de risa, porque todo está en el Quijote, porque Cervantes era muy buen lector de estos libros de caballerías y sus lectores entendieron muy bien y pudieron comunicarse muy bien con él en este código, ¿no? Una última pregunta para Maya Arizaleta, que quizá abunda un poco con un aspecto que ha tratado durante la charla, ¿no? ¿Hasta qué punto cree que usted que Alejandro contribuyó, junto a los relatos de, yo qué sé, de Marco Polo o de Jean de Mandeville, a la percepción de un Oriente fantástico y maravilloso? Sí, bueno, yo quería hablar de Alejandro y el Oriente porque realmente se trataba de presentar imágenes y es una pena que no hayamos dispuesto de más tiempo. Las imágenes de Alejandro en Oriente son, bueno, son extraordinarias. Alejandro va a Oriente para medirse a sí mismo, se encuentra con los animales, esa relación entre el humano y el animal es muy interesante y pone al alcance de Occidente pueblos nunca vistos. Y efectivamente Alejandro, antes que Marco Polo y antes que Jean de Mandeville, por ejemplo, va a proponer a Occidente, a los pueblos de Occidente, a las cortes de Occidente y a los monasterios de Occidente una visión imaginada, una visión soñada de esos espacios lejanos. Todo ello, bueno, pues se toma unas formas plásticas excepcionales. Y también querría comentar, que es algo que no he dicho, pero que me interesa mucho, el que Alejandro al fin y al cabo prefigura la historia de las cruzadas, es decir, que estamos ante unos libros que dan a ver una trayectoria, unos territorios que se están viviendo en ese momento, en los siglos XII, XIII, en que los gobernantes, los reyes, están cruzando el Mediterráneo para ir a Jerusalén. La figura de Alejandro en Jerusalén, su posible santificación, respondiendo un poco a alguna pregunta que he visto, son también cuestiones muy interesantes que podemos tratar. Y alguien preguntaba en el chat, y terminaré así, yo creo que también habría que plantearse el cómo este Alejandro conquistador, civilizador, con todos los bemoles que le podamos poner, ha podido tener que ver con el imaginario de los propios conquistadores que llegaron a América, desde luego. Bien, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar ya, superamos un poco la hora que tenemos prevista. Quiero agradecer de nuevo a los profesores José Manuel Lucía y Amaya Arizaleta su cordial presencia y también sus inteligentes presentaciones y sus no menos oportunas y sugestivas respuestas a las preguntas. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Les invito ahora hasta pronto a desconectaros y bueno, nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y nada, a todos, las dos últimas sesiones creo que han sido una clara demostración de, para un público también mucho más amplio que el que frecuentemente
habita en los espacios del estudio del arte medieval una clara demostración de esta gran riqueza visual que posee la Edad Media y que va mucho más allá de los estereotipos de esta época devota y atenta solo a la iconografía religiosa. Como hemos visto también, esta amplitud y combinación y superposición de registros y significados hace que muchas veces se pueda confundir también estos ámbitos religiosos y también profanos. Anuncio ya que, como he dicho antes, que dentro de unos días podremos encontrar ya este tercer vídeo colgado en Internet. Estamos muy contentos con la recepción no solo del seminario, sino con las visualizaciones que están teniendo estos vídeos editados. Creemos que es una aportación interesante y sugestiva para el conocimiento de este mundo en el que, bueno, el Museo del Prado ha intentado hacer una excursión por primera vez de una manera muy clara y que esperemos que no sea la última. Solo me queda emplazarles para la última sesión, para la sesión del próximo jueves, una sesión diferente a las que hemos programado hasta ahora, una sesión que se titula Los espectadores del siglo XXI frente a las imágenes medievales, y en las que trataremos de preguntarnos sobre nuevos enfoques, sobre nuevas maneras de aproximarnos al arte medieval desde nuestra mentalidad de hombres del siglo XXI y sobre todo desde la perspectiva de espectadores de nuestro tiempo. Y de verlo a través de dos eminentes especialistas que hemos ido a buscar a Francia, sin duda uno de los lugares con una corriente historiográfica más poderosa y más potente hacia la Edad Media, como son Vincent Devé y Eric Palazzo, que tratarán desde dos perspectivas muy diferentes, los dos, de abordar esta aproximación del espectador del siglo XXI al arte medieval. Les espero aquí el próximo jueves, como siempre, cuando suenen nuestras fanfarrias. A la tercera va la vencida y a la tercera estaremos aquí con todos ustedes y espero que con una última y espléndida sesión. Hasta entonces.